porque la otra noticia a esta hora de la mañana se produjo hace algunos instantes, está recién salidita del horno, hace apenas una hora fue, sí, pareciera también otro ojo de la noche, pero en el Congreso de la República, donde fue aprobada la reforma tributaria en la Cámara de Representantes. Fueron 5 horas de debate y discusión, y Sol Suárez Jaramillo, nuestra experta en estos temas económicos, nos amplía todo lo que finalmente se aprobó. Sol, buenos días. Juan Diego, televidentes, buenos días. Pues sí, 5 horas, como usted lo menciona, el ambiente fue muy acalorado de inicio a fin. La oposición siempre dijo que no tuvo garantías para votar, siempre denunció que esto se estaba haciendo a pupitrazo. Sin embargo, la gran mayoría de bancadas aseguran que se dio el estudio juicioso de más de 2 meses de este articulado. Además, la votación durante 5 horas se hizo artículo por artículo, ellos lo señalan, y sin embargo estuvo la discusión siempre muy troncada por este tipo de situaciones, hasta llegar al punto de que la oposición directamente le decía al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que era mentiroso y que esta reforma estaba pues definitivamente con cifras que no eran aterrizadas. En el siguiente informe les cuento qué fue lo que se aprobó: 160 artículos de la reforma tributaria. Con gritos y señalamientos personales se llevó a cabo el último debate de la reforma tributaria en la Cámara de Representantes. Porque usted dijo que se abría la discusión y en ningún momento se le dio la palabra a ningún partido de la oposición. La gritería, los aplausos, las sonrisas cínicas son una falta absoluta de respeto. Y mientras que la representante Caterina Miranda abandonaba el recinto, algunos congresistas de la oposición se fueron de lanza en ristre contra el ministro de Hacienda. Ese ministro mentiroso, si ustedes se lo tragan, nosotros no. Yo también me retiro porque es un irrespeto para la Cámara que venga un ministrico a irrespetar esta corporación. Sin embargo, en último minuto, la oposición decidió quedarse sin la presencia de los 2 representantes que anunciaron su salida. Se lo digo a usted, Carrasquilla, nadie de la bancada de oposición le va a dar el gustico a usted. Su risa cínica, señor Carrasquilla, pensando que nos íbamos a ir y que con eso le iba a sacar fácil, pues no le vamos a dar ese gusto. Y en medio de estos sinsabores y señalamientos de pupitrazos por parte de la oposición, se aprueba la reforma tributaria. Se le devolverá el IVA al 20% de la población más pobre. Habrá 3 días sin IVA en Colombia. Habrá beneficios tributarios a las empresas que contraten jóvenes de 18 a 28 años. Las cirugías estéticas estarán exentas de IVA. Se reduce del 12 al 10% el aporte de salud a los pensionados, cuya mesada sea de 2 salarios mínimos. Se amplía el número de las personas sujetas de pagar retefuente. Las cesantías quedan libres del 4 por 1000 al momento del retiro. También se elimina el impuesto del 2% a las viviendas de más de 980 millones de pesos. Hay plan de salvamento para Electricaribe. A partir del 2020 ya no se pagará el IVA por los tiquetes aéreos desde y hacia destinos como La Guajira, Nuquí, Puerto Carreño, Mompox y Miraflores. A las personas que trabajan como contratistas en las entidades públicas ya no se les descontará el cobro del IVA si devengan entre 10 y 11.2 millones de pesos. Hay aportes a parafiscales, por ejemplo, los trabajadores independientes ya no tendrían que hacer estos pagos sobre el 100% de sus ingresos. Se amplía también la normalización tributaria. Habrá una mayor tasa de renta para los colombianos con ingresos más elevados. Se aprobó también el IVA para las bebidas azucaradas y el cobro de desimpuestos a los servicios de entretenimiento para adultos. Las exenciones de medicamentos para las farmacéuticas también fue aprobado. También se aprobó el impuesto de playa para los que hacen uso del bien público dependiendo de las personas que pasen por ella. Todas las personas que sean usuarios del sistema financiero podrán donar parte de su dinero para las universidades públicas del país. Reducción también de renta para las personas que tienen deudas por becas o deudas estudiantiles. Todo esto y mucho más pasa a ser sancionado por el presidente de la República para empezar a regir a partir del 1 de enero de 2020.
Uno de los debates también que no solamente se dio en estas 5 horas, sino durante toda la semana que se debatió la reforma tributaria en Senado y en Cámara, fue las grandes exenciones o los beneficios tributarios que tienen las empresas, que sumarían 9 billones de pesos. Le preguntamos al director de la DIAN de dónde va a sacar la plata con este hueco fiscal, y él asegura que va a salir de la normalización de la DIAN, de la persecución o más bien del seguimiento que se va a hacer, el control fiscal de los morosos de la DIAN, y además de eso, de toda la transformación que tiene esta entidad. Escuchemos. La reforma tributaria en su paquete, lo que se hizo el cálculo es que, teniendo en cuenta también el tema del fortalecimiento de la DIAN, va a recaudar 13.5 billones que principalmente están en el impuesto de normalización tributaria, el impuesto al patrimonio, el impuesto plurifásico a las cervezas, el impuesto de renta a los que ganan más de 500 millones de pesos al año, 700 millones de pesos al año y 1.200 millones de pesos al año.